Vamos a empezar entonces con un repaso muy breve de lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada empezamos a estudiar estos materiales que llamamos dieléctricos, ¿no? Que son materiales aisladores porque no tienen portadores de carga libres que puedan moverse de un lado para otro, y por lo tanto lo único que puede pasar es que los electrones se quedan a las cercanías de sus átomos, pero se pueden desplazar levemente, generando dipolos. Y estos dipolos, también puede haber dipolos intrínsecos, ¿no?, en el material, y estos dipolos se alinean con los campos externos, dando un lugar a una polarización, ¿no? Una polarización que llamamos P mayúscula, la densidad volumétrica de polarización en el material. Y habíamos dicho que una consecuencia de esto es que cuando hay una polarización aparecen lo que llamamos cargas de polarización, que están caracterizadas por una densidad superficial y una densidad volumétrica, ¿no?, en la superficie del material y en el interior, en el cuerpo del volumen del material. Entonces la densidad superficial sigma P, vimos que estaba dada por el producto escalar de la polarización por el vector normal, versor normal a la superficie, ¿no?, del material dieléctrico, mientras que la densidad de carga volumétrica estaba dada por menos la divergencia de ese vector de polarización, ¿sí?, en el volumen del dieléctrico. Y habíamos visto que el potencial se podía reescribir entonces para un material polarizado, se podía reescribir como la suma de los potenciales de estas dos contribuciones, la contribución de las cargas de polarización superficiales y la contribución de las cargas de polarización en volumen. Ahora, durante la clase pasada, medio que nos mantuvimos dentro de las condiciones en donde conocíamos este vector de polarización P, no sabíamos cómo llegó hasta el material, cómo se produjo, pero dado el vector de polarización P, vimos que uno podía hacer todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, además de un material dieléctrico que está polarizado o que puede ser polarizado, hay otras cargas presentes, ¿sí?, en el espacio cercano al material? Estas pueden ser cargas en un conductor, por ejemplo, un conductor cargado que tenga una carga neta, o una distribución inducida de cargas, o pueden ser cargas incluso dentro del mismo dieléctrico, ¿sí?, empotradas y como fijas dentro del mismo dieléctrico. Una densidad de cargas, como en algún problema de la práctica habrán visto, ¿no?, la esfera que tiene una densidad uniforme de cargas. Bien, entonces hoy vamos a considerar ese problema. Vamos a ver que es un problema, como ya habíamos anticipado, es un problema que no es sencillo, ¿cierto? Porque estamos hablando de que un campo eléctrico, cuando uno tiene un dieléctrico, los campos eléctricos inducen una polarización, y a su vez esa polarización genera campos eléctricos. Y esos campos eléctricos generados por la polarización, a su vez, afectan, ¿no?, la distribución de dipolos en el dieléctrico. O sea que es un problema medio circular que vamos a ver eh, cómo cortamos ese lazo y por dónde podemos empezar a agarrar ese problema. Por eso vamos a introducir el concepto de desplazamiento eléctrico, ¿sí?, una ley de Gauss para este nuevo campo vectorial que vamos a introducir hoy. Entonces, estas cargas las cargas que no son las cargas de polarización, las vamos a llamar cargas libres, ¿sí? Rho sub L, la densidad de cargas libres, que no es una terminología que me termine de gustar, pero es la que más se usa, ¿sí?, en oposición a las cargas, como les decía en la clase pasada, las cargas ligadas. Las cargas de polarización se llaman cargas ligadas también, ¿no?
Pero de alguna forma libres a mí me hace resonar más con las cargas de un conductor que puede moverse libremente, mientras que acá también podemos tener de estas otras cargas, ¿no? Cargas que estén fijas en el dieléctrico, pegadas, fijas ahí de alguna forma. Y en ese caso no están libres de ninguna manera, están fijas, pero bueno, caen dentro de, de esta densidad, ¿sí? De esta densidad de cargas que no son las de polarización, digamos. Entonces, si tenemos una densidad de cargas libres, ¿sí? Y una densidad de cargas de polarización, ρ sub p, entonces la carga total, ¿no? En el espacio, en alguna región del espacio, va a estar dada por la suma de estas dos. Vamos a tener una densidad volumétrica de carga ρ, que va a ser ρ sub L más ρ sub p. Entonces, si usamos la ley de Gauss, ¿no? Podríamos escribir la divergencia del campo eléctrico, va a ser 1 sobre epsilon 0 por la densidad de carga ρ, ¿cierto? Donde esta ρ ahora va a estar dada por la suma de las cargas libres más las cargas de polarización. Entonces, si a las cargas de polarización las escribimos de acuerdo a ¿no? a la relación que tienen con el vector P de polarización, entonces ρ sub P es menos la divergencia de P, y tenemos esta expresión, ¿sí? Podemos, fíjense, multiplicar por epsilon 0, y pasamos, o sumamos la divergencia de la polarización de ambos lados. Tenemos una relación que nos da la divergencia de esta cantidad, epsilon 0 por E más P, ¿sí? Es un campo vectorial. Esta divergencia es igual a ρ sub L, las cargas libres. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque si miran esto con simpatía, esto es una especie de ley de Gauss, ¿cierto? Como esta, salvo que en vez de la densidad total de cargas tengo la densidad de cargas libres, y en vez del campo eléctrico tengo este otro campo, que es epsilon 0 por E más P. ¿Ok? Entonces, eso motiva la definición de esta cantidad que se llama desplazamiento eléctrico, ¿sí? Un vector que denotamos con la letra D, y que lo definimos como epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización. Entonces, con esta definición, la divergencia de D es igual a ρ sub L, ¿no? La densidad de cargas libres. Y a través del teorema de la divergencia, esa cuenta ya la hemos hecho varias veces, uno puede obtener una formulación integral de esto, ¿no? Y vamos a tener una expresión integral que nos dice que la integral en una superficie cerrada, ¿sí? De el desplazamiento eléctrico sobre la superficie, ¿no? El flujo del desplazamiento eléctrico en la superficie S, va a ser igual a la carga encerrada. ¿Pero qué carga encerrada? La carga libre encerrada, ¿sí? Carga libre encerrada en la superficie S. Bien, lo bueno es que entonces estas ecuaciones, esta forma de la ley de Gauss, es una ley de Gauss para las cargas libres, ¿no? Me permiten calcular el desplazamiento eléctrico haciendo referencia solo a esas cargas libres, que están dadas por ρ sub L, y que muy a menudo son las que conocemos, porque uno sabe, por ejemplo, pone unos conductores con una cierta geometría y los carga a cierto potencial, ¿sí? Entonces uno, en general, es una cantidad que controla experimentalmente o incluso en los problemas. Mientras que la densidad de carga de polarización, ¿no? Que la necesitaría para aplicar la ley de Gauss del campo eléctrico, esta ρ sub P, a priori no la conozco. No la conozco porque no conozco P a priori, ¿sí? Bien. Entonces vamos a... ¿Qué queremos decir con esto? Si nos imaginamos una situación, ¿no? Donde tenemos un montón de cargas libres, que pueden ser cargas puntuales como Q1, Q2, Q3, y también algunos conductores cargados. Acá tengo el conductor C1 que tiene una carga Q, ¿sí? En presencia de un dieléctrico,
D1 y otros dieléctricos, si quieren, que haya por ahí. Entonces, las cargas generan un campo eléctrico, que va a producir una polarización P en los dieléctricos, ¿sí? P1 en el dieléctrico D1, una polarización P2 en el dieléctrico P2, perdón, D2. Y esta polarización, como está dibujado acá, por ejemplo, la polarización P2, a su vez produce un campo que modifica el campo eléctrico, que afecta las polarizaciones, ¿sí? Entonces, este es el problema que vamos a tratar de atacar, de abordar hoy. Y el primer paso es esta ley de Gauss para el desplazamiento eléctrico, ¿sí? Porque para este campo, para el campo de DDR, lo podemos resolver, lo podemos calcular en principio sin conocer P, ¿sí? Porque solo está afectada por las cargas libres, por Q1, Q2, Q3, las cargas de los conductores que haya, etc. ¿Y en alguna pregunta hasta acá? Un momento para hacer una pausita, a ver si se suma alguna duda ya. Luis, ¿cómo está definida la polarización? No tengo acá abierto el apunte, pero la polarización, acuérdense, es este vector P mayúscula, que lo que me da es la densidad de momento dipolar eléctrico por unidad de volumen, ¿sí? Habíamos pensado, bueno, quizás este dibujo me ayuda, ¿no? Habíamos pensado, si tengo un material que está polarizado, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tomo un cubito de volumen diferencial de B, el momento dipolar de ese cubito es el valor de P2 ahí multiplicado por el diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, como conocíamos, acuérdense, la lógica de la cuenta de la clase pasada era como conocíamos el campo que produce un dipolo, para calcular el campo de un material que está polarizado, lo que hacíamos era integrar o sumar todos esos dipolitos que había en cada cubito del volumen del dieléctrico, ¿sí? Y P grande, el vector P grande era la densidad de polarización. Pero medio que todo se reducía, ¿no?, al final del día a esta circunstancia, ¿sí? A que habíamos dicho que habíamos derivado esta expresión para el potencial, en donde en vez de sumar los cubitos con dipolos, se separaban estas dos contribuciones, ¿sí? La de una densidad superficial y la de una densidad volumétrica de cargas, que estaban dadas por la polarización de esta manera, ¿no? Y habíamos visto físicamente, un poco con los dedos, cómo aparecían esas densidades de carga, que significaban en la superficie y en el volumen, ¿no? No sé si Ok, eso queda claro. te recuerda un poco de dónde viene esta P. Sí, me recuerdo, sí. Entonces, si quieren, como lo fundamental para entender esto que estamos diciendo es que este campo vectorial P lo que me dice es en cada punto del material dieléctrico cuánto vale el momento dipolar, ¿sí? ¿Cómo se origina ese momento dipolar? Vimos los mecanismos que podían generarlo, pero no lo relacionamos con la presencia de carga, ¿sí? No resolvimos este problema que estoy describiendo acá. En la segunda parte de la clase pasada lo que dijimos, bueno, supongamos que existe una polarización, ¿sí?, en un material. Entonces, ¿cómo eso altera el campo alrededor? ¿Sí? Eso es lo que habíamos calculado. Y ahora vamos a tratar de ponerlo junto a la ley de Gauss, usando si quieren, este concepto auxiliar del desplazamiento eléctrico, ¿sí? Bien, en esta cuenta por ahí se les ocurre qué onda la densidad superficial de cargas, ¿no? Porque yo estoy acá hablando de una densidad volumétrica de cargas
en este argumento, ¿sí? Donde introduje las leyes de Gauss para D, hablamos de la densidad ρ sub L y ρ sub P. ¿Dónde está sigma P, no? Uno podría decir. No la tuvimos en cuenta. Bueno, de cierta manera no, pero de cierta otra forma sí, ¿sí? Fíjense que en realidad uno puede, nosotros siempre separamos, o sea, llamamos de sigma a las densidades superficiales, porque es una manera más práctica de operar con ellas, ¿sí? Pero en principio una densidad volumétrica de carga en todo el espacio, definida en todo el espacio, contiene las superficies que haya en el espacio. ¿Sí? Y de alguna forma entonces las densidades superficiales que haya se pueden incluir en la ρ. ¿De qué manera? No vamos a entrar en detalles, ¿no? pero como una delta de Dirac esencialmente en donde está la superficie. ¿Sí? Una divergencia, hay mucha densidad en una superficie infinitesimalmente delgada, si quieren. Espesor cero, básicamente, ¿no? Entonces, justo en la interfase, la densidad de carga cambia abruptamente, ¿sí? Y la densidad volumétrica de carga, ρ sub P, en realidad, es divergente en la superficie. ¿Sí? Porque la derivada de P tiene una discontinuidad en ese punto. Donde se termina el dieléctrico, P vale 0 del otro lado. En todo el resto del espacio uno puede aplicar esta ley diferencial de Gauss para el desplazamiento eléctrico. Y en todo caso, esta expresión, la expresión integral, no tiene ese problema, ¿sí? Porque uno cuando integra no tiene el problema de la discontinuidad de la derivada, simplemente estoy sumando cargas. Bueno, una cosa que es importante acá y que esto suele generar bastante confusión, es que uno está tentado a decir, bueno, ok, tengo este vector, el desplazamiento eléctrico, que satisface la ley de Gauss, ¿no? Tal cual la conocíamos para el campo eléctrico, pero ahora lo que tengo del lado derecho de la ecuación son las cargas libres. Rho sub L, ¿no? En el caso de la expresión diferencial, y Q sub L encerrada en el caso de la expresión integral de esta ley de Gauss. Entonces uno está tentado de pensar, bueno, D es igual al campo eléctrico, ¿sí? Solo que solo depende de las cargas libres y no de las cargas de polarización. Pero esto no es así, ¿sí? En particular, el desplazamiento eléctrico no satisface una ley de Coulomb, ¿sí? No satisface una ley integral de Coulomb como la que tenemos para el campo eléctrico, donde si esto fuera el campo eléctrico, acá tendríamos la densidad total de cargas, ¿sí? En el espacio. Pero D no satisface una ecuación igual con ρ sub L. Y el motivo de esto es que, si bien la divergencia del desplazamiento eléctrico está dada por la densidad de cargas libres, ¿sí? Y satisface una ley de Gauss, para determinar completamente el campo vectorial, necesitamos también conocer el rotor, ¿sí? Del desplazamiento. En el caso del campo eléctrico sabemos que el rotor vale 0, siempre, ¿no? En electrostática. Pero para el desplazamiento eléctrico, esto no es así. Fíjense, si calculamos el rotor del desplazamiento eléctrico, va a ser el rotor de esta expresión, esta es la definición de D, epsilon 0 por E más P. Y si tomamos el rotor de esto, tenemos epsilon 0 por el rotor del campo eléctrico más el rotor del vector P. Mientras esto es 0, el rotor del campo eléctrico es 0 en electrostática, este otro, el rotor de P, no necesariamente. Entonces, en general, el rotor de T está dado por, el rotor de D está dado por el rotor de P, ¿sí? Y esto no necesariamente es 0. En la práctica, la clave va a estar en si uno puede o no puede usar consideraciones de simetría, ¿sí? Siempre y cuando yo tenga alguna simetría en las distribuciones de carga libre y en los dieléctricos que hay alrededor,
Entonces puedo usar la ley de Gauss, ¿sí? Y usar las consideraciones de simetría para descartar componentes del vector de desplazamiento. Y eso, al igual que sucedía para el campo eléctrico, lo que hace implícitamente es tener en cuenta esta otra ecuación, ¿no? La ecuación para el rotor. En vez de resolver esa expresión, uno con las simetrías se las ingenia para usar la ley de Gauss integral. Si no puedo hacer eso, entonces me las tengo que arreglar de otra manera, ¿sí? Puede ser más complicado el problema. Bien, ¿cómo son las condiciones de contorno en presencia de dieléctricos? Porque habíamos visto, si se acuerdan, que en las interfaces, ¿no? En las superficies que separan regiones de distintos materiales, por ejemplo, el campo eléctrico satisfacía ciertas condiciones, ¿no? El campo y el potencial eléctrico. Esto, si lo quieren repasar, está alrededor de la página 50 en el apunte. Entonces teníamos estas condiciones que nos daban relaciones de continuidad o de discontinuidad, ¿no? Para los campos. Uno puede formular unas relaciones similares para el caso del vector D, ¿sí? Cuando hay dieléctricos polarizados en el sistema. Entonces, si tenemos una interfase, ¿no? Y denotamos con más y menos, si quieren, el lado de afuera o el lado de afuera y el lado de adentro de la interfase. Entonces, de la ley de Gauss, para el vector D, uno puede derivar esta relación, que la componente perpendicular del desplazamiento eléctrico tiene una discontinuidad. La diferencia, ¿sí?, de la componente perpendicular está dada por la densidad de cargas libres superficial. ¿Sí? Esto sale de la ley de Gauss. No es obvio, no lo estoy demostrando acá, ¿sí? Pero la demostración es esencialmente idéntica a la que ya habíamos visto para el campo eléctrico. Acuérdense que lo que hacíamos era agarrar una cajita en la superficie que tenía caras paralelas a la superficie de un lado y del otro, y unos laterales que eran de espesor infinitesimal, ¿no? Muy pequeño. Entonces uno obtenía una expresión de este estilo. Y de esta otra expresión obtenemos una condición, o sea, de la expresión que me da que el rotor de D es igual al rotor de P, tenemos una expresión integral también, ¿no? Que nos da la circulación del desplazamiento eléctrico es igual a la circulación del vector P. Y de esto obtenemos una condición de discontinuidad también para la componente paralela del vector D. Es decir, la diferencia del vector D paralelo de un lado y del otro de la superficie es igual a la diferencia de la polarización de un lado y del otro. ¿Sí? Y claramente esto puede no ser cero, ¿no? Porque si tengo una interfase de un material que está polarizado con el vacío, de un lado tengo una polarización P+, y del otro vale cero la polarización. Entonces ahí tendría una discontinuidad. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, seguimos entonces. A todo esto, me había quedado colgado, no sé si lo iba a decir después, pero mientras que el campo eléctrico satisface esta condición para el rotor, el desplazamiento eléctrico no, ¿no? Y esto, otra consecuencia que tiene, es que no hay un potencial para el desplazamiento eléctrico, como lo hay para el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, toda esa
Esas herramientas de repente tampoco están si no puedo garantizar que el rotor de P valga cero, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora un poco de un tipo particular de materiales dieléctricos, que son los que llamamos dieléctricos lineales, ¿sí? Y vamos a ver que para este tipo de materiales podemos cerrar el problema de calcular o de resolver un problema electrostático en presencia de cargas y de dieléctricos. Si bien esto es un caso muy particular, también es un caso muy común, ¿sí? O sea, hay muchos materiales que satisfacen estas condiciones que vamos a ver ahora. Entonces, por un lado vimos que un material que está polarizado genera un campo eléctrico, ¿sí? Ese campo eléctrico se debe a la presencia de cargas de polarización, sigma sub p y rho sub p. Entonces, acabamos de introducir un nuevo campo vectorial, ¿no? El vector desplazamiento eléctrico, y vimos que satisface una ley de Gauss, diferencial e integral, para las cargas libres, ¿sí? Con las cargas libres como fuentes del campo D. Esta expresión en realidad, perdón, acá me estoy dando cuenta que no está muy bien esto que estoy diciendo acá. Es un poco polémico. ¿Por qué? Porque justamente es lo que quiero evitar de transmitir esto. Perdón, quiero anotarme acá si lo corrijo. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué no me gusta hablar de las cargas libres como fuentes? Porque no necesariamente necesito que haya cargas libres para que haya un campo D, ¿sí? De hecho, van a ver en la práctica un tipo de materiales que tienen una polarización permanente, ¿sí? Se llaman electretes, tienen una polarización aún en ausencia de un campo eléctrico. Son parecidos a lo que sería un imán magnético, pero eléctrico, ¿sí? Y este tipo de materiales no está cargado, pero genera un campo eléctrico, ¿sí? Porque tiene una polarización. Entonces, ahí no hay cargas libres, y sin embargo hay una fuente de campo. ¿Cuál es la fuente de campo? Y es esto, ¿no? El rotor del desplazamiento, que es igual al rotor de la polarización. Entonces, esto que dice como fuentes es, táchenlo. Yo después lo voy a corregir. Entonces, a nivel microscópico vimos que había dos mecanismos, son los más comunes, ¿no? que podían inducir una polarización del material. Una era la inducción dipolar, que era que campos externos podían eh, desplazar la distribución de carga atómica o molecular de manera que genere dipolos alineados con el campo. Y también la alineación de dipolos preexistentes en el material, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos nos decían, ¿no?, cómo se comportaría un material de estas características en presencia de un campo externo, dando lugar a una polarización. Entonces, en algunos materiales, esa polarización que resulta es proporcional al campo en cada punto, ¿sí? O sea, polarización P es igual a una constante por el vector de campo eléctrico en ese punto. Esta condición es lo que define un material lineal, que esencialmente lo que nos dice es que la polarización es lineal con el campo eléctrico, ¿no? Se escribe de esta forma para que esta constante, xi, que es la susceptibilidad eléctrica, sea un número, ¿no? Es un número sin unidades. Las unidades se las carga el epsilon cero, ¿sí? Y xi es una cantidad adimensional que me describe qué tan susceptible de ser polarizado es el material, ¿no? Entonces, una nota de cuidado es que el campo eléctrico que aparece acá es el campo total, ¿sí?, en ese punto, que incluye contribuciones de cargas de polarización
¿sí? No solo las cargas libres que haya por ahí, sino también las cargas de polarización que hay eh, en las cercanías. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno tiene un campo eléctrico externo, ¿no? Un campo de cero, en una región del espacio, y colocamos un dieléctrico que tenga susceptibilidad sí, ¿sí? Em, Perdón, esta es G, ¿no? ¿Sí? G, la polarización resultante no va a ser epsilon 0 por G por E0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el material polarizado también va a producir una contribución al campo, y es ese campo total el que aparece en esta relación. ¿Ok? Eso es lo que hace que este problema sea complicado también, ¿no? Entonces, la estrategia siempre más conveniente, siempre que se pueda, ¿no? Es calcular primero el vector de desplazamiento eléctrico. Para un medio lineal, como este que definimos acá, lo que va a pasar es lo siguiente. El desplazamiento, por definición, es epsilon 0 por E más P, ¿no? Entonces, reemplazando la polarización en función del campo eléctrico, ¿no? A través de esta relación, esto es una relación fenomenológica, ¿no? Del material, una propiedad del material. Entonces P lo reemplazamos por epsilon 0 por G por E, y sacando factor común epsilon 0 y E, nos queda epsilon 0 por 1 más G por E, en donde uno puede introducir esto que llamamos permitividad, ¿sí? Del medio dieléctrico, epsilon, y que está dada por toda esta constante, ¿sí? Ahora con unidades. Epsilon es epsilon 0 por 1 más G. Entonces, con esta definición, uno puede escribir el desplazamiento eléctrico para un medio lineal, ¿sí? Para un medio lineal que satisface esta condición, el desplazamiento eléctrico va a ser epsilon por el campo eléctrico, donde epsilon es esta constante, ¿no? Como, como esta G siempre es mayor que cero, mayor o igual que cero, entonces esta epsilon siempre va a ser mayor o igual que epsilon 0. En el vacío, cuando no hay ningún medio, no hay nada que polarizar, ¿no? Entonces G vale 0, y la permitividad del vacío es epsilon 0. Entonces, por eso se llama permitividad del vacío de epsilon 0. Que uno se lo preguntaba, o sea, ¿por qué tiene ese nombre tan extraño? Eh, bueno, porque es un poco... en realidad no tiene mucho sentido, ¿no? Porque no hay nada polarizado ahí. Pero bueno, es esa constante, ¿no? Que queda cuando G vale 0. Bueno, para seguir con las definiciones, este tema está plagado de terminología, ¿no? Y de definiciones y relaciones. Eh, Otra constante que se usa es la constante dieléctrica. Esta es la más común en realidad, la que aparece en tablas. Y lo que es una permitividad relativa, ¿sí? También se la llama epsilon sub R, pero muchos libros la llaman kappa a esta. Entonces kappa es epsilon sobre epsilon sub 0, ¿no? Entonces dividiendo acá me da 1 más g. Bien. Esto no introduce nada de nueva física, ¿no? O sea, toda la física de los materiales lineales está dada acá. Y con esta constante en realidad ya me bastaría para hacer todas las cuentas. Pero bueno, algunas expresiones quedan más sencillas o más simples en función de alguna de estas otras constantes, y por eso se introducen, ¿sí? Bien, otra propiedad, eh, a ver, ¿cómo podemos partir esto? Introdujimos la idea de linealidad, ¿no? Hay materiales hay, es un zoológico, ¿no? Hay materiales con propiedades muy
muy diversas y que hace que tengan aplicaciones interesantes, ¿no? Pero típicamente los cristales se polarizan con más facilidad en alguna dirección que en otra. Esto ya lo habíamos pensado, ¿no? Cuando planteamos el modelo molecular de cómo surge una polarización a nivel molecular o atómico. Entonces, en ese caso, esa relación de linealidad, estamos hablando de esta ecuación, entre P y E, en realidad se puede generalizar introduciendo un tensor de susceptibilidad. En vez de tener una sola constante G, tenemos una matriz, un tensor G sub IJ, y el vector P está dado por epsilon 0, ¿no? Esta matriz de coeficientes multiplicada al vector campo eléctrico. Entonces, esto sigue siendo un medio lineal, ¿sí? Porque P es proporcional de una forma al campo eléctrico. Con un medio no lineal lo que nos referimos es a una dependencia no lineal, como por ejemplo este término, ¿no? La polarización sea epsilon 0 por G por E, más alguna otra constante por E cuadrado, el módulo cuadrado de E por el vector E, ¿no? Entonces esto sería una no linealidad en la polarización, o en el medio. Esto prácticamente no lo vamos a ver en la práctica. No hay ningún problema de estos, creo. Entonces hay que distinguir la isotropía, ¿no? Un medio isótropo es un medio en donde la susceptibilidad es proporcional a la identidad, es G por la matriz de identidad. Entonces tengo esta relación, como la que habíamos introducido en la definición de un material lineal. Y finalmente, también uno podría tener una dependencia de la susceptibilidad con la posición. ¿Sí? G podría ser una función de R en el material. Esto es lo que se llama, sería un medio, si hubiera tal dependencia, sería un medio inhomogéneo, ¿no? Cuando no la hay, cuando G de R es constante en todo el volumen del material, hablamos de un medio homogéneo. Entonces, la mayoría de los casos que se van a encontrar en los problemas son medios lineales, isótropos e homogéneos. Pero creo que hay algún problema con una susceptibilidad no uniforme en la práctica. Bien, parece que es un buen momento para hacer un descansito. Porque lo que viene es un ejemplo, ¿sí? Quiero mostrar con un ejemplo cómo uno usa todas estas cosas que les conté hoy. Y después algunas consideraciones teóricas más, como la energía en presencia de dieléctricos y el cálculo de cómo cambia la capacidad de un capacitor cuando tengo dieléctricos. Así que propongo, son y 45, propongo 10 minutos de pausa ahora. Si alguien tiene alguna pregunta mientras me dice. Y si no, los que quieran pueden ir a estirar las piernas o cargar el termo y lo de siempre. Hagamos una pausa.